poco ruido y muchas nueces. Patricia Rosas entrevistando a referentes del teatro independiente, más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. En Caput. De Mendoza. En Neuquén. Del Río de los Sauces, Córdoba. De General Rodríguez. Soy de Lanús. De La Plata. De Río Grande, Tierra del Fuego. Pasan cosas. Te convertiste en nuestra única esperanza para vencer al poder real. Sos la mujer elegida. No queremos volver a caer en el abismo del macrismo y en el desastre que vivimos con eso. Por favor, Cristina. Queremos que seas vos la presidenta. Mucha fuerza, Cristina. Te necesitamos. Esas son las consecuencias de ser la única líder que nos puede llevar a la luz. Es la única que puede hacer que volvamos a ser felices. Presentate que te votamos y te hacemos entrar como sea. No importa lo que diga la justicia. Radio Caput. Vamos, jefa, no se nos canse. Es un clamor nacional. Cristina 2023. Esas cosas. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes a Caput que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia. Bueno, estamos llegando a la última hora del programa. Un programa muy interesante, muy lindo, con Alicia, que estuvo casi como conductora. Pero además parecen clases de formación, magistrales, ¿no? Sí, una cosa sí, muy linda del programa. Bueno, y ahora nos queda en esta última parte del programa. Bueno, tenemos acá la presencia. La verdad es que nuestro programa es una cosa que no puede más con la gente que trae. Bueno, vamos a presentar a los compañeros y compañeras que pertenecen al IEFI. Ahora después Alejandro nos va a contar un poco de qué se trata, pero acá en el piso contamos con la presencia de Fernando Basso, que es coordinador de Comercio Exterior, con Mariano Pinedo, que es el director del IEFI. Horacio Robelli no se encuentra en el piso porque, bueno, tuvo ahí algún inconveniente de salud, nada grave, pero bueno, no podía venir hoy.
y Bernardo Carnelli, que es el secretario ejecutivo. Y nos van a estar contando un poco acerca de la solución soberana para una economía bimonetaria, una propuesta del IEFI. Y bueno, acá te paso la palabra, Ale, para que nos cuentes un poco qué es el IEFI, qué tipo de propuestas andan pensando. Bueno, en primer lugar le vamos a contar a los oyentes. Contextualicemos. Entre nosotros ya sabemos qué es el IEFI. Me toca, digamos, con mucho cariño haber sido parte de este equipo de fundación, hoy tener la responsabilidad de dirigir ejecutivamente el IEFI. Y es un equipo de trabajo. Es un equipo de trabajo que va a los temas que tienen que ver desde una visión, lo voy a decir así, espero que se me entienda, que todos nosotros somos seres situados, vemos la realidad del mundo social, de clase, de la política desde el lugar que somos. Nosotros somos de acá, somos de la Argentina, miramos el mundo desde acá y nos conformamos una visión desde allí. El IEFI, que es un equipo de trabajo que pone, por su nombre, es el Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad, pone en el centro el problema de la igualdad. La igualdad no es solamente una igualdad social, digamos, no estamos hablando solamente de eso. Cuando hablamos recién con Alicia y con Jorge, muchas veces de la política internacional, la soberanía también es un problema de la igualdad entre naciones, pueblos y estados. Digamos, esa es la discusión que también nos transita. Y lo que traemos hoy en este equipo de trabajo, que tiene distintas áreas de laburo, de trabajo, de enfoques, es una de las claves de la política nacional, una de las claves del debate nacional. Ustedes vieron que casi todo el debate nos faltan dólares, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir también, en otro sentido, después lo vamos a explicar, nos sobran dólares, porque dólares es una fábrica de producción la Argentina de dólares. El problema es quién se los apropia. La segunda cuestión de dónde hay un dólar, hay una vertiente más hegemónica que tiende a buscar eso en la profundización de la asociación con el Fondo Monetario y los poderes internacionales. O sea, liga el problema de la obtención de dólares para la Argentina ligados a ese sometimiento. O sea, el cogobierno con el fondo, a pedir nuevos préstamos al Fondo Monetario, a la banca, al Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo conocen y si escuchan nuestro programa saben nuestra opinión sobre esa cuestión. La segunda, la alternativa a eso es lo que nosotros queremos presentar, que hay otro camino para resolver el problema, uno de los problemas nodales de la Argentina, que es un camino soberano, que dice, además, que esos dólares que nosotros, esta fábrica de dólares que la Argentina, o de moneda dura, o de capacidad monetaria que nosotros tenemos, solo puede ser resuelta si tenemos un programa soberano y una visión soberana y se toman las medidas para construir o reconstruir la soberanía. En ese punto, los dólares que vienen del Fondo Monetario, los que está pidiendo Massa en distintas partes de sus relaciones, está destinado a pagar la deuda. Y nosotros creemos que el problema del atesoramiento de moneda dura, de oro, de riqueza es para el desarrollo argentino, que hay que pensarlo a la inversa el fenómeno. Ustedes saben la opinión ya nuestra de Soberanos y por supuesto el IEFI también de esa cuestión. Entre los puntos que Soberanos presenta para este debate, presenta un tema central, que es la nacionalización del mercado exterior. En un punto 12, ustedes lo van a ver, del programa de Soberanos está. El IEFI está haciendo una colaboración con eso, en una visión donde no solamente está la visión general de la problemática, sino cómo hacerlo. El desafío del hacer, de cuáles son las normas, las cuestiones que tenemos que resolver para poder utilizar en beneficio del desarrollo del país, del desarrollo de las regiones, de pensar el país integralmente, cómo podemos resolverlo. Ese es el punto que nosotros estamos trabajando y ustedes van a ver cuando lo publiquemos, estamos calculando que el martes va a estar ya en las redes sociales y en las páginas nuestras y en
18 de mayo lo vamos a presentar con este equipo que estamos acá, más Gabriel Mariotto, lo vamos a presentar en el Centro Cultural Mujica, Piedra 720, a las 19 horas. Ojalá que todos los que escuchan esto nos puedan acompañar, y los que escuchan de lejos, de las provincias, vamos a tratar de que esté en directo en YouTube para que puedan seguir el desarrollo de nuestra presentación. Bien, por ahí me gustaría escucharlos justamente en esta propuesta que hace el IEFI de la nacionalización del comercio exterior. Bueno, ¿cómo surgió y cuáles son los puntos de anclaje de la propuesta para poder llevarla a cabo? A cualquiera de los tres, vayamos charlando. Si te parece, bueno, hola, buenas tardes, saludos, soy Mariano Pinedo. Muchísimas gracias por estar acá en este programa que escuchamos todos los sábados. Hago un pequeño contexto antes de empezar puntualmente en lo que tiene que ver con el análisis de la nacionalización del comercio exterior, porque en realidad la propuesta del DIEFI desarrolla un conjunto de herramientas dentro de los cuales esa es una importante. Pero me gustaría contextualizar un poquito en lo siguiente. El mundo, y la Argentina obviamente también, no solo por lo que estaban escuchando en el bloque anterior, sino en líneas generales está atravesando una profunda guerra que cuestiona la herramienta de la política como una herramienta de desarrollo de las comunidades. Hace muchos años ya, no cientos, pero hace 5 o 6 años, o 10 tal vez, el Papa Francisco planteaba la inminencia de una tercera guerra mundial en etapas, definida esta como una guerra entre quienes sostienen el poder de las el poder financiero y quienes sostienen el poder de las comunidades, el poder de la política, el poder de las naciones, de los pueblos, en definitiva. Esa guerra está definida por herramientas, como todas las guerras, digo, ¿no? Está definida por herramientas. La herramienta de las comunidades, de los pueblos, es la política. Y por lo tanto, los estados, representando esa política y siendo en definitiva el que toma la decisión política. En todo conflicto político, lo principal que se dirime es el poder. ¿Quién toma la decisión política? ¿La toman los pueblos o lo toman quienes controlan los flujos financieros? Esta es, digamos, la primera aproximación. Para dar esa guerra, o para resistir esa guerra, porque en realidad los pueblos no quieren dar ninguna guerra, quieren vivir en paz, pero para resistir esa agresión, esa guerra del poder financiero que quiere captar y cooptar todos los resortes de poder, nosotros tenemos que construir nuestra propia herramienta. Es la política, en términos generales, es el Estado, bajando un poquito más, pero fundamentalmente, ¿cuáles son las herramientas que tiene que tener el Estado para dar esa guerra? Entonces, si el problema pasa por el control de los flujos financieros, quienes plantean la absoluta libertad del flujo dinerario por el mundo y la globalización y la transnacionalización de las empresas y demás, pretenden que los estados, que las naciones, que los pueblos no tengan ninguna incidencia en eso. Ahora, los pueblos sufren esas consecuencias. El ingreso irrestricto de fondos, el egreso de fondos, vaciando a las naciones de fondos. Esto que decía Alejandro recién, ausencia de dólares. ¿Cómo puede ser que la Argentina tenga ausencia de dólares si la Argentina es... En el herramental del poder financiero, la producción de países como la Argentina es la existencia física necesaria para apalancar ese circuito de dinero. Es decir, necesitamos granos, para decirlo gráficamente, hay un montón de otros productos que generan riqueza en la Argentina, pero necesitamos granos para que haya una existencia física que fundamente esta circulación de dinero. Y entonces, a medida que los compañeros y compañeras del IEFI plantean el análisis de esta cuestión, lo que dicen es, ¿en dónde está parada la Argentina en esta situación? Produciendo materias primas, produciendo productos de valor agregado o industrializados. ¿En dónde está parada? ¿Y cuál es la realidad que atravesamos en esto? Bueno, analizada esta circunstancia, lo que se ve es que está la producción de base, digamos la producción propiamente dicha, tanto primaria como industrial, y están los canales, los distintos canales de flujo de esa producción hacia el exterior, ¿no? Bueno, entonces se analizaron los puertos, se analizaron los acopios, se analizaron el control del Estado
de esos bienes que circulan. Se analizan, por supuesto, el comercio exterior como una herramienta clave, se analizan los ríos, canales y rutas, digamos, que por donde atraviesa la logística. Todas estas son las herramientas que nosotros tenemos que tomar control. Las aduanas, quién produce, dónde produce, cómo es el proceso de evasión. Todos esos son los flujos por donde circula nuestra mercadería, nuestro producto, nuestro valor agregado, el valor del trabajo argentino. Bueno, ahí es donde el Estado tiene que crear herramientas, porque no alcanza. Esto no es una disputa, y con esto termino, no es una disputa ideológica, en donde se discute solamente cuestiones que tienen que ver con las ideas. Es una disputa de manejar los resortes de poder. Claro. Y si el Estado no maneja los resortes de poder, obviamente que todo eso queda a merced de que lo manejen los que manejan el circuito financiero transnacional. Entonces, ahí me parece que el punto fuerte del IEFI es, bueno, creemos y demos una propuesta concreta. Es de una enorme seriedad política lo que plantea el IEFI, porque no está solamente diciendo una propuesta electoral, está diciendo, la Argentina tiene que tomar control de esta situación para seguir siendo una nación soberana. Exacto. Ahí le vamos a pedir primero a Fernando, a ver si podés enhebrar cuáles serían las propuestas centrales. Primero te pido así para nuestros oyentes y oyentas que lo planteen como los ejes centrales y después vamos desbrozando los temas. Bueno, la propuesta, digamos, que nosotros estamos acercando desde el IEFI a Soberano tiene que ver, como bien decías, con el punto 12 de esa propuesta. Fundamentalmente entendemos que no hay un problema de dólares en la Argentina, porque nosotros estamos hoy prácticamente casi en los 90.000 millones de dólares, digamos, de generación, con lo cual no hay problema, digamos, de dólares. Hay un problema de que la Argentina, por la razón que fuera, ¿sí? Nosotros tenemos una explicación de eso, que es una entre todas las posibles, es que se transformó en una economía bimonetaria. ¿Qué significa bimonetaria? Bueno, obviamente el término hoy está puesto arriba en la discusión pública porque lo expresó Cristina de alguna manera, pero nosotros ya sabemos desde hace unos cuantos años que esto es así. Tenemos dos monedas, una con la que vivimos habitualmente, ¿sí? Con la que hacemos nuestras transacciones habituales, conseguimos nuestros alimentos, etcétera, etcétera, y otra con la cual atesoramos de alguna manera ese trabajo que nosotros hacemos cada uno de nosotros, cada uno necesita de alguna parte hacer una reserva, atesorar de alguna manera. También para adquirir otros bienes y servicios, pero bueno, no importa. Fundamentalmente es el atesoramiento. Y eso es en moneda dura o en divisas, porque se entiende que frente a una moneda que se deprecia respecto de la otra, bueno, hay que hacer algún tipo de aporte en ese sentido. ¿Cuál es la fábrica de dólares? De alguna manera, por supuesto que es la maquinita estadounidense, por un lado, pero por otro lado, para que no la tenemos acá, pero por otro lado, para nosotros es la exportación. Entonces, bueno, hay que hacer una mirada sobre lo que allí ocurre. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Ocurre algo que es absolutamente sintomático y que demuestra qué es lo que le está pasando a la Argentina. Es una cueva, es un lugar que es un no lugar, es un enclave, es todo lo que tiene que ver con, estamos hablando siempre no del 100% de las exportaciones, sino más o menos del 92% de las exportaciones, que es la venta en el exterior del producto del agronegocio, ¿sí? Por un lado, de la minería contaminante que nosotros tenemos y de la pesca de altura, digamos. Fundamentalmente son esos tres rubros los que explican casi el 93% de nuestras exportaciones. O sea que solo el 3% no entraría en sí, hay un 7% que son otras exportaciones de otros bienes y servicios, ¿sí? que son los que hay que aumentar, porque son aquellas exportaciones que tienen mayor valor agregado, etcétera, etcétera. Bueno, pero la fábrica es el 92% y es el agronegocio, es la minería contaminante y es la pesca de altura. Por supuesto que en proporciones muy distintas entre ellas, pero fundamentalmente son los que explican. Bueno, entonces la propuesta nuestra es decir, bueno,
tenemos que intervenir, ¿sí?, en ese mercado, y hay que hacerlo con las herramientas propias, digamos, de una nación soberana, pero también hay que hacerlo respetando la historia y respetando nuestra realidad. ¿Qué es respetar la historia? Nosotros ya, la historia de la República Argentina, ya tiene sobre la mesa una demostración de que lo que nosotros hoy estamos tratando de revivir funcionó y funcionó muy bien, que todos lo recuerdan, digamos, con el IAPI, ¿sí?, pero que en realidad se dio un esquema de industrialización de la República Argentina bajo el título que le pusieron los economistas de industrialización por sustitución de importaciones. Es un periodo, digamos, de la República Argentina, de nuestra historia, que arranca en el 40, tiene una explosión de alguna manera exponencial, obviamente, con el peronismo original, digamos, con el peronismo del 46 al 55, pero que dura, de alguna manera, hasta, ¿sí?, la fatídica irrupción de la dictadura cívico-militar eclesiástica asesina del 76. Eso fue un proceso muy virtuoso. En ese periodo la República Argentina tiene los mejores indicadores de toda su historia. Indicadores sociales, indicadores culturales, prácticamente no había pobreza, digamos, estaba en el 4%. Bueno, todo eso se dio gracias a más o menos lo que nosotros queremos volver a revivir, que es el proceso de sustitución de importaciones y del control absoluto sobre las exportaciones de los bienes argentinos. Claro, Perón lo explica con la canilla diciendo que hay un chorro de agua que se desperdicia y que lo que hace es volver a traer hacia el país, digamos, esta pérdida de agua constante que tenemos. Exactamente. Bueno, eso cae, ¿sí? Hay un corte muy fuerte en el 76. El 76 trae, no vamos a explicar acá, digamos, todas las consecuencias que traen, simplemente vamos a tratar de circunscribir a lo que es el tema netamente económico. Trae dos desgracias, digamos, muy fuertes en Argentina, por fuera de vuelta de lo que significa derechos humanos, que es un intento aparentemente bastante exitoso de una reprimarización de la economía, es decir, volver para atrás, destruir el proceso de industrialización de la República Argentina, y además, y acá está uno de los ejes centrales, digamos, de nuestra propuesta, que es la imposición del dólar norteamericano como moneda, digamos, ya no como moneda de atesoramiento, sino como reemplazo de nuestra moneda. Los memoriosos sabrán, hablen con sus parientes, hablen con sus abuelos, saben lo que es que aquella frase de Perón, de dónde hay un dólar, quién conoce un dólar. A partir del 76 ya no se puede decir eso. Eso es porque en el imaginario popular y en la realidad de cada uno de nosotros, el dólar empieza a tener una significación muy importante. Eso está acompañado de una política, y esa política es de destrucción. Eso que genera hacia adentro, genera un tremendo problema, que es que, por ejemplo, una de las derivaciones de ese proceso es que no se genera trabajo. Digamos, hoy, los datos de hoy en la República Argentina, estos son datos de enero, digamos, de este año, implica, por ejemplo, que el comercio y las reparaciones, ¿sí?, sobre una población económicamente activa de 12 millones de personas, ¿sí?, el 10%, el primer puesto, lo ocupa el comercio y las reparaciones, ¿sí? Pegadito, hoy, a pesar de todo lo que vamos a hablar más adelante, la segunda es la industria manufacturera, ¿sí? Casi también el 9,8%, 1.178.000 puestos de trabajo. Seguimos bajando. La quinta actividad, por ejemplo, es el personal auxiliar de casas particulares. Pregúntenme dónde está la agroindustria, generador del 92,7% de nuestras exportaciones. ¿Dónde está? ¿En qué puesto? Tiren un número. Te digo, entre el 10 y el 10, decímelo. El 10. El 10º puesto. ¿Sí? Generan solamente 386.000 puestos de trabajo. No. Por supuesto que hay que después ver de todo lo que es el trabajo, digamos, que está bajo el monotributo, pero no llega, digamos, de ninguna manera a estos niveles. Bueno, no genera trabajo. Bueno, eso también derrumba toda una sociedad.
Y el derrumbe que nosotros estamos viendo desde el 76 hasta acá está explicado no solamente por el cambio o la imposición del cambio de moneda, sino también por este proceso de desindustrialización. En términos poblacionales, eso también significa una despoblación de vastísimos territorios argentinos. Usted, digamos, todo el arraigo lo puede explicar perfectamente bien lo que significa, digamos, este proceso. Claro. Proceso de hiperconcentración en las ciudades, etcétera, etcétera, una desgracia total. Pero para no irnos del eje, digamos, volviendo, porque si no, Alejandro, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer dos cosas, fundamentalmente. Primero, ver en qué condiciones podemos recomponer esta máquina, digamos, rehacernos, digamos, de la máquina de dólares, digamos, en la República Argentina, dado que, como dijimos al principio, por la razón que fuera, estamos bimonetizados, de alguna manera. Todos nosotros pensamos en pesos y en dólares. Y esta es una cuestión que creo que va a durar muchísimos años, ¿sí? Y nos va a costar bastante volver a salir, digamos, de ese esquema. Si es que alguna vez podemos hacerlo. Es un pensamiento colonial, no hay manera de que no sea colonial pensar. Hay que trabajar muy fuerte culturalmente, hay que trabajar muy fuerte, y son procesos que duran añares, digamos. Inclusive ahora, con esta nueva tendencia, digamos, de este nuevo reacomodamiento en los polos mundiales, en donde aparentemente la hegemonía del dólar está seriamente discutida, esta caída, bueno, piensemos lo mismo que lo que se decía con el comunismo. Que desde que yo tengo 58, desde que tengo conciencia, hace 50, hace 50 que escucho que se cae el comunismo, el sistema de producción capitalista, y no se cayó. Bueno, al dólar le va a llevar unos cuantos años también salir, digamos, de esta posición hegemónica que tiene en el mundo. Entonces, volviendo, desde esa realidad hay que trabajar. Uh-huh. Entonces si nosotros somos un país soberano, y acá viene el primer punto, digamos, de nuestra propuesta, tenemos que mentalizarnos que hay que pensar a esta institución, que la llamaremos de cualquier manera, que se va a hacer cargo de la comercialización internacional de los bienes argentinos, ¿sí? Hay que enlazarla con la lógica del Banco Central de la República Argentina. Es decir, tenemos que igualar esa misma lógica, de la misma manera que el Banco Central de la República Argentina protege o debería proteger. Debería, ¿no? Otro día lo discutimos. Hoy el indicado era Robelli, para que nos explicara. Debería, pero la lógica sigue estando, digamos. Porque de hecho se hizo, digamos, en el glorioso periodo de 2003 a 2015, voy al punto. Se hizo. Primera cuestión, entender esta lógica. Esta empresa que nosotros proponemos, o este esquema político que nosotros proponemos, tiene que contar con la misma, con el mismo acuerdo de que hay que pensar y el dinero. Los bienes y el dinero. Y los pesos y los dólares con la misma lógica. Hay que manejarlos de manera soberana. Claro. En segundo lugar, hay que entender que hay otras dimensiones en la realidad sociopolítica argentina, y que es que si nosotros queremos replicar o seguir replicando el mismo modelo que nos está llevando hoy a tener este nivel de exportaciones, tenemos que entender que hay otras derivaciones que hay que trabajar de la misma manera, y solamente lo puede hacer un Estado cuando mira en el interés general, ¿sí? Porque esta es una propuesta de promover el interés general con lo que empieza la Constitución argentina, que es que estamos haciendo un absoluto desastre con la naturaleza. Estamos destruyendo nuestro propio lugar en el universo. Uh-huh. Y esto está directamente asociado a las actividades de comercio exterior y a la producción, al extractivismo, digamos. Al extractivismo en la parte digamos, de la minería, y al desastre del corrimiento del proceso que se llama acá de desertificación, por el corrimiento de la frontera agrícola. Todo el día va, digamos, constantemente avanzando. Eso es porque el que maneja este tipo de política es un conglomerado de empresas transnacionales. No viven acá, no les interesa, y lo que prima es el lucro. Bueno, el Estado tiene que salir de esa lógica y tiene que comprender todo en términos generales, así que hay que ver todo en su conjunto. Entonces, tenemos que promover un esquema de trabajo en donde tenemos que exportar conservando de alguna manera, y lo que es fundamental es la biomasa. Y en tercer lugar, bueno, obviamente, es el tema de la reindustrialización de la República Argentina. Entonces, nosotros lo que proponemos es, en realidad, un manejo inteligente del comercio exterior.
¿Qué significa un manejo inteligente del comercio exterior? Es trabajar en los dos polos de la ecuación macroeconómica fundamental, del lado de la oferta y del lado de la demanda, y trabajar al mismo tiempo y con la misma fruición y con la misma voluntad, ¿sí?, en promover las exportaciones, tratando de hacer un cambio cualitativo, no cualitativo, y en la sustitución de las importaciones, que se puede hacer, que se debe hacer, y que en los dos polos la historia argentina demuestra que ya se hizo. Termino con esto. Esto que estamos proponiendo, ¿sí?, es el resultado, ¿sí?, es un resultado que demuestra su validez en la República Argentina, pero también lo demuestra en el mundo. Claro. Todas aquellas naciones soberanas que no hicieron caso al consenso de Washington, es decir, a las políticas de un consenso que no es un consenso, sino que fue un acuerdo entre dos organismos norteamericanos, que es la Reserva Federal o el Tesoro de los Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional, se pusieron de acuerdo y le pusieron la palabra consenso, no es ningún consenso. Nosotros fuimos el alumno más, el alumno de sobresaliente, como dice Stiglitz. El mejor alumno. Sí, lo dice Stiglitz en un librazo que hay que leer todos, muchachos, léanlo. El tipo dice, estando ahí, miren lo que le pasó al alumno de sobresaliente que es Argentina. No salimos de ahí. Bueno, aquellas naciones soberanas que no hicieron lo que le decía el consenso de Washington y que hicieron lo que la Argentina hizo entre el 40 y el 76, por ejemplo, te doy un ejemplo solo, la República China. Es decir, Corea, China, Japón, todos los que no hicieron caso a esa recomendación son hoy, China hoy es la primera economía del mundo. Ahora, digo, porque nosotros en el IEFI este tema lo venimos trabajando hace meses, no es una cosa. Entonces, para poder clarificar algunos puntos, ¿qué estamos proponiendo en el punto central? La nacionalización del comercio exterior vía la creación de una empresa nacional de comercialización externa, que es a lo que se refería él como Fernando recién, como la igualación o la articulación con el rol del Banco Central. Que básicamente va a apuntar a apropiarnos de la exportación como Estado Nacional, con esto que decía antes Mariano, de las exportadoras, porque esta propuesta no jode a nadie, beneficia al conjunto, solamente le saca un negocio de apropiación a un grupo de exportadoras, grandes exportadoras, ¿no es cierto?, que manejan el comercio interior y que manejan, por lo tanto, los dólares. La segunda cuestión ligada a ese punto, que ahora lo vamos a seguir desarrollando, pero estoy tratando también para nuestros oyentes. Hay otro punto que lo señala muy bien, que no está hoy por un problema de presión, Robelli, que es necesario decretar la emergencia cambiaria. La emergencia cambiaria ya existió en la Argentina, ¿no es cierto? En distintos momentos, no lo voy a graficar. En el periodo Néstor Cristina se utilizó lo que había, que era la emergencia cambiaria también. Ahora, ¿cuál es el problema que plantea Horacio en el trabajo del equipo? Que en realidad cuando llegó primero Menem, desarticula, porque en realidad ahí los dólares no entraban vía la emergencia cambiaria, que era que tenían que rendir los exportadores en tiempo y forma que lo fijaba el Estado y el Banco Central, sino que lo deja librado. ¿Por qué? Porque estaban las privatizaciones, que eran la entrada principal de dólares, además de las prestos y la deuda externa. Y destroza, porque eso también hay que sumarlo a lo que decía Fernando de lo que significó la dictadura militar. Pero sin entender el proceso de los 90 es muy difícil entender todo lo que nos pasó. Ahora, en ese problema de emergencia cambiaria, cuando está en el momento de desastre, ¿se acuerdan de Macri, que se le fueron todas las variables a la miércoles? Él decreta una emergencia cambiaria también, utilizando para poder hacer que se rindan los temas. Cuando llega nuestro gobierno, la vuelve a prorrogar, porque Macri había puesto por unos meses, hasta el 31 de diciembre del 2019, cuando él tenía que, ya no estaba en el gobierno. El gobierno nacional lo lleva a cabo, pero nunca en la ley de emergencia nacional, que habla de emergencia productiva, de solidarización, de reactivación productiva, se metió la emergencia cambiaria. Con lo cual, hay un decreto ley de nuestro gobierno que no se cumple. Claro. ¿No es cierto? Que no se utilizan las facultades que dio el propio decreto.
Entonces, ¿qué es necesario hacer? Una ley de emergencia que pase por el Congreso de emergencia cambiaria, que se sume a la otra y que pueda ser utilizada para estas cuestiones que recién sostenía Fernando. Entre otras cuestiones, además de lo que él decía, esa ley lo que va a permitir es levantar los secretos fiscal, financiero y bursátil y facultar a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión y Contratación del Pago de la Deuda Externa para ver quién se fugó la plata. O sea, es una ley que la necesitamos para el proyecto que nosotros estamos anunciando, pero también para desarmar la estafa que se vivió. Entonces hay dos primeras cuestiones que quería marcar del plan que ya se estaba refiriendo recién Fernando. Bueno, otra cuestión muy ligada a lo que él recién dijo, tenemos que reemplazar la ley de entidades financieras. Claro. Pero esto hay que decirlo, digámoslo con nombre y apellido. Fue de la dictadura, pasaron gobiernos diferentes, incluso los nuestros. Y no se modificó la ley de entidades financieras. Sin la ley de entidades financieras de la dictadura, la estructura esta de capitalismo financiero a cual adhirió la Argentina con el industricidio no hubiera sido posible. Es clave cambiar esa ley por una ley que tenga que ver con la capacidad de crear mercado de capitales para el desarrollo argentino y no para 5 vivos, 5 bancos, aunque algunos sean nacional, entre esas cuestiones. Entonces, quiero volver a plantear... En definitiva, si somos generadores de dólares a partir de la potencia exportadora de la Argentina, tener cierto manejo de a dónde destinamos eso. Primero que vengan a la Argentina, claro. Y después a dónde los destinamos estratégicamente, fortalecer el aparato industrial, generar trabajo, para que no sea solamente la Argentina un canal de paso de los dólares que a veces ni siquiera pasa. Exactamente. Porque lo que terminó pasando es que la famosa discusión del modelo agroexportador de Argentina era, bueno, lo bueno que tenía era que venían dólares, pero no vienen dólares. Tenés que obligar a que vengan los dólares. Los dólares no vienen solos. De hecho, cuando... Perdóname. No, es eso, solamente... En apoyatura a lo que dice él. Otra de las leyes que nosotros tenemos que cambiar es el decreto ley 21453, que es la de exportación que está firmada por Videla y Martínez de Oz, que tiene a plena vigencia, es el núcleo con el cual las grandes compañías transnacionales de la exportación del agronegocio argentino evaden, porque gracias a esa ley no hay forma de saber cuál es el precio real de la mercancía. Nosotros tenemos un doble problema con ellos, o triple. Primero, el modo de producción, digamos, que está destruyendo el planeta. Segundo, no hay forma de saber ni siquiera el valor. Nosotros hablamos de 80.000 millones de dólares, 90.000 millones de dólares, pero no hay nadie en el mundo, ya no nosotros, que pueda decir cuál es el verdadero valor de las exportaciones argentinas. Con lo cual, entre eso, más otros problemitas aduaneros y de la logística, etcétera, etcétera, no sabemos en realidad cuántos son los... Corrupción, podemos decir. No, es ilusión, bueno, es ilusión porque legalmente pueden hacerlo. Obvio. Digamos, es legal. Después tienen otros dos problemas, que es la evasión, ¿sí? Y el contrabando. Y después el mayor problema de todo es que los tipos tienen un reproche internacional muy fuerte. De hecho, hay una cantidad increíble de economistas en el mundo que están trabajando, digamos, porque el más conocido fue Piketty, digamos, que vos muchas veces lo traes, que le quieren cobrar un impuesto a... Bueno, este problema que nosotros tenemos lo tienen absolutamente todos los países, justamente por la estructura transnacional de estas empresas. Claro. Ellos atraviesan, digamos, ¿sí? No tienen ningún tipo de problema con las legislaciones en todos los lugares del mundo porque las pasan por arriba o las pasan por el medio. ¿De qué manera? Con un mecanismo muy sencillo que es que en algún momento antes se hablaba de triangulación de exportaciones, ¿se acuerdan? Triangulan las exportaciones, el triángulo. Bueno, hay que cambiar esa figura, ese polígono ya de 3 lados no alcanza, ¿sí? Es un octógono, un dodecágono, un eneanecágono, porque no sabes por dónde pasan, pero en algún momento siempre pasan por las guaridas fiscales. Claro. En el momento que ellos pasan por la guarida fiscal, vos ya no tenés forma de saber, en una información que pueda haber entre países, cuál es el valor de la mercadería. ¿Cuál es el valor de la mercadería? Y acá es algo que vos el otro día hablabas, que te parecía, digamos, que había que
hablar bastante, que es el tema de dónde queda el productor agropecuario, en dónde esto. El productor agropecuario, ese tan famoso enemigo construido, que no es ningún enemigo, es un argentino igual que nosotros, labura igual que nosotros, necesita producir para todo. Él también es una víctima. Es una víctima. Un sentido común que desvía. Exactamente. Sí. Bernardo, te tenés que acercar al micrófono. Bernardo Carnelli, digo, lo presentamos porque. Bueno, buenas tardes a la audiencia, a todos. No, que esto, digo, el tema de la construcción del sentido, un sentido común que impera, y acá se abren ventanitas por todos lados, porque digamos, esta matriz productiva que está en el núcleo de lo que está desarrollado acá por los compañeros, es agroexportadora, el modelo de agronegocio que se instauró, y hay varios abordamientos. Digamos, primero voy a hacer un paréntesis. Vos recién, no sé si, porque ahí me distraje, Dan Morgan, Los traficantes de granos. También. Un libro del año 79 de un tipo que fue corresponsal del Washington Post, Harvard, o sea, no compañeros nuestros. No, claro. Tiene un libro que fue apoteótico que se llama Los traficantes de granos, ¿sí? Antes de Internet, antes de todo esto. Y ahí ya está Bunge y Born, entre las 8 como máximo que eran las estrellas, y el título ya nos hace una síntesis. Quiero decir que el abordamiento de lo que se desarrolla acá, que explicó geopolíticamente Mariano, que aterriza Fernando, tiene una matriz histórica que va con la tecnología, con los nuevos desarrollos de la globalidad y la transnacionalización. Claro. Entonces, digamos, para caer en el productor hay que ver un poquito, hay abordamientos que tienen que ver con matriz productiva, con geopolítica global, líneas históricas, cómo va corriéndose el escenario del capitalismo hacia un capitalismo dominante, ultrafinanciero, antiproductivo, buscador del lucro por el lucro, porque esto tiene que ver después con un modelo productivo que dice vamos a generar, ir cada vez por más volumen de carne o de granos principalmente, o eso no es el modelo. Nosotros decimos que no. Claro, ¿No? Entonces, digo, en ese sentido podemos hacer una síntesis. En los años 90 se profundiza la Revolución Verde, años 60-80, el menemismo permite una agudización de la transnacionalización de las compañías. O sea, al fundirse, se compra y el capital de esas compañías nacionales pasa a ser transnacional. Ese es un paso importante. Más toda la incorporación de los híbridos y todo lo que es un desarrollo tecnológico. Y después venimos a una aceleración profunda con la matriz de agronegocios que se produce posteriormente, donde empieza el paquete agroquímico, semillas transgénicas, el paquete que se llama biotecnológico cerrado en acuerdo con la semillera y toda la inteligencia de los estados, que son los soportes de mucho de esta creación de ideas, ha sido usufructuado por los privados y por las grandes compañías, que eso es una pérdida, ¿sí? Bueno, hagamos una cosita, vamos un poquito a la música, dejamos que nuestros docentes se calienten el agua del mate. Y descansen de tanta cosa que claro, y volvemos nosotros con la propuesta. Llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala y se alborota quemando del chispear la guitarra y se alborota quemando del
chispear la guitarra. Lucero solita, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Si uno se pone a cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Qué bello, ahí estábamos escuchando a la Negra Sosa con Valderrama para bajar un poco la cantidad de información y esta clase que hemos tenido hoy ya de 3 horas seguidas. Bueno, y vamos a relajar un poquito. Sí. No, bueno. vamos a tratar para nuestros oyentes y oyentas que entiendan a esta situación que tanto todos más o menos ya pusimos de cuál es el diagnóstico, cuál es la propuesta hilada que nosotros hacemos para poder salir. Y recordar que el 18 en el Centro Cultural Mujica, 18 de marzo, el Centro Cultural Mujica, Piedra 720. Piedra 720, vamos a estar presentando esto ya más desarrollado, sin los tiempos que tiene una radio, por supuesto. Fernando, por favor, hace los ejes centrales. Entonces, para revertir, digamos, toda esta situación, nosotros concretamente vamos a, entre unas cuantas más propuestas, hay 8 que son fundamentales que tenemos que implementar rápidamente, por fuera de la emergencia cambiaria que recién hablaba Alejandro. En primer lugar, crear una empresa nacional de comercialización del producto, digamos, de la Argentina. En segundo lugar, renacionalizar los puertos. En tercer lugar, generar una legislación que despegue, digamos, de la obligación del pago de derecho de exportación a los productores, porque es una cuestión que le corresponde a los exportadores. Claro. Y son 2 figuras distintas. En tercer lugar, hay que crear, digamos, una agencia nacional para el control de pesos y medidas de las magnitudes de exportación. Después tenemos una propuesta nueva, novedosa totalmente, que es, nosotros la llamamos Regisa, que es implementar un registro por el sistema armonizado para identificar perfectamente cuáles son las mercancías que produce la República Argentina, por lo tanto, cuáles son las que hay que rápidamente, o con las cuales rápidamente podemos empezar a implementar el proceso de sustitución de importaciones. La Argentina hoy no sabe, por fuera de las mercaderías que se exportan, cuál es la producción verdadera en la Argentina. ¿Qué hacen los argentinos? No lo sabemos, por fuera de esas mercancías que se exportan. Impresionante. Bueno, después creemos que hay que trabajar también desde la dimensión educativa, hay que universalizar el estudio del comercio exterior
en la enseñanza media y en la enseñanza universitaria. Si bien existe, hay que llevarla por lo menos en la universidad pública, digamos, de toda la República Argentina, que en el 100% de las facultades se enseñe comercio exterior y comercio internacional. Y después otra herramienta que es la de creación de mercados en el exterior, en todas las zonas francas, digamos, del mundo, crear un mercado argentino que va a ser, digamos, una de las derivaciones de NACE, para que todos los productores, independientemente de su escala, desde un compañero o compañera que trabaje la tierra, o a un artesano, etcétera, etcétera, pequeñas y medianas empresas, puedan ofrecer en el exterior sus productos, para que ellos puedan generar los propios dólares que anhelan. Fernando, una pregunta de una cuestión. Hay una parte que lo podés explicar rápidamente, que es cómo tratar algunos minerales. Una parte ya está tratado, porque es posición que es crear una empresa nacional del litio para recuperar también soberanía y romper estos negocios. Lamentablemente, ustedes saben la posición de soberanos, que la Constitución del 94 cedió lo que es de todos a las provincias, y con esto debilitó la capacidad de negociación frente a las grandes corporaciones de mineras. Pero con el oro, quiero que, para que la gente entienda que es lo que nosotros estamos planteando también, por favor. Bueno, Fernando. con el oro es un poquito una locura que hacemos los argentinos. Exportamos oro. No sabemos de vuelta cuánto ni cómo, cuando en realidad es un producto que está en las entrañas de nuestra tierra. Claro. Y si nosotros lo que queremos es tener una posición fuerte de moneda, etcétera, etcétera, tenemos que atesorar. Se atesora en dos tipos de bienes: un bien durable, eterno, como es el oro, por eso el valor del oro, porque no se degrada a sí mismo. Todos sabemos, digamos, lo que significa atesorar o guardar o ahorrar en dólares, y otro en monedas duras. Pero la fundamental es en oro. Claro. ¿Cómo permitimos exportar oro? Cuando nosotros tendríamos que explotarlo para nosotros mismos, y que todos esos lingotes, que quién sabe, esto lo vamos a hablar bien el día de la presentación del libro, quién sabe cuánto, porque eso sí que es a declaración jurada, pura y exclusiva, producimos los argentinos. En definitiva, un lingote, 100 lingotes, 1000 lingotes tienen que ir derecho al tesoro del Banco Central de la República Argentina. Hay un tema... hay un tema que Pedro Peretti lo ha hecho muy reconocido, hay que decirlo, para los que no conozcan, Pedro Peretti es miembro del IEFI, y ha tomado una de las propuestas que nosotros venimos haciendo, que es el tema de las balanzas. Claro. Él la hizo muy popular en los medios, es parte de este trabajo que nosotros hacemos, que Fernando lo puso como Sistema Nacional Integrado de Balanzas Anteportuarias y Caudalímetros. Además de poder saber, hay un tema que el poder saber en manos del Estado es una capacidad también de luchar contra la corrupción, la evasión, bueno, todo eso. Sin esos instrumentos es muy difícil poder llevarlo a cabo. Les quiero hacer una pregunta. Pesar y medir. Exacto. A Mariano y a Bernardo, que son los que más saben de este tema, ¿es posible esto que planteamos nosotros desde el IEFI, de que hay dos actores, uno son las agroexportadoras y otro el productor? Porque muchas veces el productor es un aliado horrendo de las agroexportadoras. ¿Cómo hacer este tema? A mí me parece este tema, bueno, ese es el tema del sentido común, de la hegemonía de los agronegocios que logró instalar en la ciudadanía, con una alianza en la academia y en los medios de comunicación social, un mensaje único, indiscutible. Entonces, esto hace que se confunda en la opinión pública y en los mismos actores. Hay trabajos, Manuela Moreno, una escritora, analiza todo esto, los actores del agro, cómo han migrado en toda esta matriz productiva de agronegocios. Entonces, hay un desarrollo de coacción y de cooptación de estos actores. Entonces, digo, hay posibilidades de hacer transiciones hacia otros modelos y trabajar en el sentido común, desagregando, bueno, lo que planteó Fernando. Pero Bernardo, te hago una pregunta concreta. Sí. Uno de los temas, más allá de que todo correcto lo que decís, pero yo voy a una cosa práctica. Sí. ¿Cómo evitar que las agroexportadores, que corresponde pagar los derechos de exportación, o sea, lo que acá se llama retenciones, para que no se lo deriven a los productores? ¿Cómo hacemos esa parte que para mí es cardinal? Porque no todo es enfoque, sino a veces es el bolsillo. El traslado vos tenés una propuesta, Fernando lo dice en uno de los desarrollos, que es desacoplar absolutamente dos actores que no tendrían que estar.
Es como decir, vos escaño, Techín hace escaño. El tipo que hace, ¿cómo es? Singuería. ¿Qué tiene que ver? Son actores complementarios pero diferentes. Entonces, lo que hace es una posición dominante, permanente, donde yo no quiero tener la rentabilidad negativa, se la traslado a mi proveedor. ¿Cómo? Entonces, no sé, Mariano. A mí me parece lo siguiente. Yo creo que se puede explicar la diferencia en materia numérica. El 91%, el 92% de las exportaciones de granos y oleaginosas en Argentina se explica por 9 empresas. O sea, estamos hablando de 9. Centralizado absoluto. Los productores son más de 300.000, digamos. Después, los productores no son siempre igual. El sistema de producción en la Argentina se fue cambiando, obviamente. Ahora existen estas figuras que ya no son nuevas, pero que podrían ser catalogadas como nuevas en términos históricos, que son los pools de siembra, que están integrados al sistema concentrado también, digamos, ¿no? De alguna manera integrados al acopio, integrados a la exportación. Nosotros lo que proponemos con la Empresa Nacional Exportadora es precisamente estar relacionada con esto, porque cuando al exportador, estos 9, ¿no? Estas 9 personas, se le cobra un derecho de retención al exportar el grano, ellos trasladan automáticamente el precio del grano que le compran al productor y dicen, che, yo te lo facturo. Te lo facturo, claro, pero te saco lo que me sacaron a mí. O sea, yo no pierdo. Claro. O sea, todo lo que me cobran a mí como derecho de exportación, yo te lo paso a vos en precio. Claro. O sea, se convierte en un componente del precio que las exportadoras le pagan al productor. Entonces, la intervención precisa del Estado con la Empresa Nacional Exportadora en ese proceso es, che, no le vamos a hacer pagar el precio de la retención al productor. O sea, porque ya es el Estado como interés nacional. Ya es el Estado el que defiende el precio del productor. Claro. Entonces, rompe la cadena, corta, hace un corte. En realidad es, de alguna manera, intervenir en la figura de esto de que yo le cobro le traslado a precio al productor lo que me sacan a mí por retención. Y eso también podría romper esta alianza implícita que hay entre el productor que dice me cobran retención. En realidad no le cobramos retención al productor, se lo cobramos al exportador, pero tenemos que romper esa figura intermedia que hay ahí. Perfecto. Bueno, perdónale, pero ya son 58 y pareciera que se nos termina el programa. Se nos termina el programa, así que nada, sumamente interesante la propuesta del IEFI. Digo, pueden también venir y participar de la charla que se va a estar dando el 18 de mayo. 19 horas. 19 horas en el Mujica, Piedra 720. Digo, y ahí enterarse un poco más, inmiscuirse un poco más en la propuesta. Y gracias por venir. Bueno, un placer tenerlos acá, escucharlos. Y bueno, sumamente interesante realmente. Desde el martes en la página del IEFI creemos que llegamos a tener, es todo un libro, nosotros acá tocamos solamente un resumen, muy detallado, muy con mucha seriedad está hecho todo el planteo. Con lo cual ahí pueden leerlo o mirarlo, tanto el resumen como el libro mismo, porque el 18 no pueden llegar o con aportes o mandarnos dudas que tengan, lo que ustedes piensen, porque desde el IEFI y también desde Soberanos pensamos que hay que ampliar las personas, organizaciones que comparten y participan del debate. Entonces, construir un programa no es un hecho mágico, es un hecho de debate, compartir saberes. Saberes hay muchos. Y nuestra misión es tratar de darle canal a todo eso. Así que muchas gracias a todos. Yo soy del IEFI, pero esta vez soy parte del programa, así que muchas gracias, les agradezco a Mariano, a Bernardo y a Fernando, y un gran beso a Horacio que se está recomponiendo, pero es parte central de este trabajo que nosotros hicimos. Hasta luego, hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado. Tú no puedes comprar